Hola parceros y parceras, soy Kevin Camacho. Hoy hablaré de la selección de México en los mundiales desde 1970 hasta el 2018. ¿Cómo fue la participación de la selección mexicana de fútbol en minutos? Vemos el recorrido de la selección de México y Karina hablará de México en los mundiales. Sin más que decir, empezamos con el vídeo. Comenzamos con el Mundial México 1970, donde México sede en su país y participó y entregó la fase de grupos de Mundial con Unión Soviética, Bélgica y El Salvador en la primera fecha de la Copa. Empató 0-0 ante Unión Soviética en la segunda fecha, le ganó ante El Salvador con un marcador de 4-0 y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial, le ganó 1-0 ante Bélgica por 1-0 y clasificó primero en cuartos de final de Mundial. Perdió 4-1 ante Italia y México quedó eliminado en cuartos de final de Mundial México 70. Sigamos con el Mundial Argentina 78, donde fue el peor mundial para México en la primera fecha de la Copa. Perdió 3-1 ante Túnez en la segunda fecha, perdió 6-0 ante Alemania y en la última fecha de la fase de grupos, perdió 3-1 ante Polonia y México quedó eliminado en la fase de grupos y quedó último lugar y no sumó puntos en la Copa Mundial Argentina 78. Sigamos con el Mundial 1986, donde México fue sede del Mundial que un año antes México sufrió un terremoto en 1985 y México realizó su segundo Mundial después que 70 fue Mundial y México participó y entregó la fase de grupos de Mundial con Bélgica, Irak y Paraguay en la primera fecha de la Copa. Le ganó 2-1 ante Paraguay en la segunda fecha, empató 1-1 ante Paraguay y en la última fecha de la fase de grupos, le ganó 1-0 ante Irak y clasificó primero en los octavos de final, le ganó 2-0 ante Bulgaria y en cuartos de final de Mundial, empató 0-0 ante Alemania y quedó eliminado en penales ante Alemania y México hizo su mejor Mundial de la historia después de Mundial México 1970. Sigamos con el Mundial de Estados Unidos 1994, donde México participó y entregó la fase de grupos de Mundial con Noruega, Italia e Irlanda en la primera fecha de la Copa. Perdió 1-0 ante Noruega en la segunda fecha, le ganó ante Irlanda 2-1 y de grupos empató 1-1 ante Italia y clasificó segundo por detrás del líder Italia y en octavos de final empató 1-1 ante Bulgaria y quedó eliminado en penales y México quedó eliminado en octavos de final de Estados Unidos 1994. Sigamos con el Mundial de Francia 1998, donde México participó y entregó la fase de grupos de Mundial con Bélgica, Holanda y Corea del Sur en la primera fecha de la Copa. Le ganó 3-1 ante Corea del Sur en la segunda fecha, empató 2-2 ante Bélgica luego que estaba perdiendo 2-0 y luego empató sobre el final y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial, empató 2-2 ante Holanda, clasificó segundo por detrás del líder Holanda y en octavos de final de Mundial, perdió 2-1 ante Alemania en octavos de final y México quedó eliminado en octavos de final de la Copa Mundial por segunda vez. Sigamos con el Mundial de Corea y Japón 2002, donde México participó y entregó la fase de grupos de la Copa Mundial con Croacia, Ecuador y Italia en la primera fecha de la Copa. Le ganó 1-0 ante Croacia, luego en la segunda fecha le ganó 2-1 ante Ecuador y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial empató 1-1 ante Italia y clasificó primero a 0 ante Estados Unidos y México quedó eliminado en octavos de final de Mundial Corea y Japón 2002. Sigamos con el Mundial de Alemania 2006, donde México participó y entregó la fase de grupos con Irán, Angola y Portugal en la primera fecha de la Copa. Le ganó 3-1 ante Irán en la segunda fecha, empató 0-0 ante Angola y en la última fecha de la fase de grupos y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial, perdió 2-1 ante Portugal y México clasificó segundo por detrás del líder Portugal y en octavos de final de Mundial, perdió 2-1 ante Argentina y México quedó eliminado en octavos de final de Mundial Alemania 2006. Sigamos con el Mundial de Sudáfrica 2010, donde México participó y entregó la fase de grupos con Sudáfrica, Francia y Uruguay en la primera fecha de la Copa. Empató 1-1 ante Sudáfrica en la segunda fecha, le ganó ante Francia por 2-0 y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial, perdió 1-0 ante Uruguay. México clasificó segundo por detrás del líder Uruguay y en los octavos de final de Mundial, perdió nuevamente contra Argentina, esta vez por 3-1 final de Sudáfrica 2010.
Sigamos con el Brasil 2014 donde México participó y entregó la fase de grupos de la Copa con Brasil, Croacia, Camerún en la primera fecha de la Copa. Le ganó 1-0 ante Camerún y en la segunda fecha empató 0-0 ante Brasil con las tajadas de Ochoa y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial le ganó ante Croacia por marcador de 3-1 y México clasificó segundo por detrás del líder Brasil y en octavos de final perdió 2-1 ante Holanda con aquel no era penal y México quedó eliminado en octavos de final de Mundial con un arbitraje polémico en Brasil. Y en el reciente Mundial de Rusia 2018 donde México participó y entregó la fase de grupos de Mundial con Alemania, Suecia, Corea del Sur en la primera fecha de la Copa. Le ganó 1-0 ante Alemania y en segunda fecha le ganó ante Corea del Sur por 2-1 y en la última fecha de la fase de grupos de Mundial perdió 3-0 contra Suecia y México clasificó segundo por detrás del líder Suecia y en octavos de final perdió 2-0 ante Brasil. En los octavos de final de Mundial Rusia quedó eliminado en octavos de final de Mundial por séptima vez en octavos de final. Bueno chicos y chicas, que les haya gustado el vídeo de México en los mundiales. En próximo vídeo será Brasil en los mundiales. Espere hasta el viernes. Si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal para recibir cuando subo nuevos vídeos. Ahora sí nos vemos el lunes con nuevo vídeo. Chao, que Dios te bendiga. Los saluda su amigo Kevin Camacho.